A 11.000 metros de altura, un veterano piloto mexicano se enfrentó a algo que ninguna torre de control podía explicar: una sombra en el cielo, una reflexión imposible y una advertencia que vino de una voz que no debería haber estado allí. Tenía 2 segundos y lo que decidió salvó a todos a bordo o los condenó para siempre. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia real, suscríbete ahora y pulsa la campanita, porque aquí cada historia te lleva hasta el último segundo. Al límite. Desde el cielo, Ciudad Juárez parecía una colcha de luces parpadeantes extendida sobre el desierto. Eran las 21:03 y el vuelo comercial Azteca 271, un Boeing 737-800 con 162 personas a bordo, acababa de cruzar la frontera rumbo a Dallas-Fort Worth, ascendiendo por el corredor aéreo norte. El capitán Esteban Valverde, un veterano con 18.000 horas de vuelo, había despegado cientos de veces desde el aeropuerto de Guadalajara. Pero esta noche tenía un presentimiento. Algo no encajaba. Mientras su copiloto, la joven y meticulosa Reina Márquez, revisaba los parámetros del ascenso, un leve zumbido comenzó a colarse por los audífonos del capitán. No era una interferencia común, era una voz, una transmisión cortada, distorsionada, como si alguien estuviera pidiendo auxilio en una frecuencia fantasma. ¿Escuchaste eso?, preguntó Esteban, quitándose los auriculares por un momento. Reina negó con la cabeza. Nada en el panel indicaba anomalías. Pero entonces, sin previo aviso, el avión vibró con una sacudida brusca. Un golpe seco, metálico, proveniente del fuselaje derecho, hizo que varios pasajeros gritaran. La señal de abrochar cinturones se encendió con un pitido agudo. El panel se iluminó como un árbol de Navidad. «¡Atención, vuelo Azteca 271! ¡Están desviándose de ruta!», gritó una voz urgente desde el control de tráfico aéreo en Albuquerque. «Hay un objeto sin identificar en su trayectoria». En la cabina, Valverde frunció el ceño. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el yugo. Algo había golpeado el avión, pero los sensores no detectaban impacto estructural. Entonces lo vio por la ventanilla, una sombra en el cielo, estática, demasiado grande para ser un dron, demasiado rápida para un globo meteorológico. «¿Es un avión?», dijo Reina con voz quebrada. «No», susurró Esteban. «Es algo más». El radar de a bordo comenzó a fallar, parpadeando como si algo lo estuviera bloqueando. El sistema de navegación GPS perdió señal durante exactamente 48 segundos. En ese lapso, el avión descendió 600 pies sin que nadie tocara los controles. En clase turista, una señora rezaba en voz alta mientras los niños lloraban. La sobrecargo principal intentaba calmar a los pasajeros, pero sus manos temblaban. De regreso en la cabina, Esteban tomó una decisión: cambiar de frecuencia y contactar directamente a la Fuerza Aérea de EEU, usando un código de emergencia poco conocido, uno que solo se usaba cuando la seguridad nacional estaba en juego. «Aquí Azteca 271», dijo con voz firme pero tensa. «Tenemos una situación que no encaja con protocolo civil. Solicito vector inmediato fuera del corredor aéreo. Posible intercepción». Silencio. Luego, una voz grave respondió. «Azteca 271, aquí NORAD. Identificamos una anomalía en su posición. Mantenga rumbo 017. No mire atrás. Repito, no mire atrás». Esteban miró a Reina, pero no dijo nada. Solo apretó los dientes y ajustó el rumbo. Por primera vez en años sintió miedo real. Un miedo que no venía de fallas técnicas, sino de lo desconocido. Y entonces, justo cuando el avión estabilizaba, el altavoz de la cabina comenzó a sonar por sí solo. Una voz distorsionada, como de una grabación antigua, dijo: «El que decide tarde, no decide nada». Y se cortó. Pero lo peor apenas comenzaba. A las 21:18,
El Azteca 271 volaba sobre el desierto de Nuevo México, pero el radar indicaba que se encontraba en una zona sin cobertura conocida. El cielo nocturno, despejado minutos antes, ahora se había cerrado en un manto espeso de nubes negras, como si una tormenta hubiese nacido de la nada. Rayos silenciosos cruzaban el horizonte, sin truenos, sin lógica. Desde el control en Dallas-Fort Worth, los operadores trataban de restablecer contacto. El avión había desaparecido del radar primario y el transpondedor secundario emitía datos erráticos. Altitud imposible, velocidad variable, rumbo circular. Dentro de la cabina, Esteban no dejaba de apretar el yugo con manos heladas. El altímetro bajaba sin control aparente, aunque los motores seguían operando con normalidad. Los comandos manuales parecían desconectados. Reina intentaba un reinicio parcial del sistema de navegación, pero algo, un ruido de fondo, como un pitido agudo, le estaba provocando un zumbido inaguantable en los oídos. «Algo está interfiriendo. Con todo», murmuró ella, mientras el sudor le corría por la frente. «Corta la energía auxiliar, resetea el bus central», ordenó Valverde, «y apaga el radar. Estamos cegados igual». De pronto, una sacudida violenta lanzó a ambos hacia adelante. Las máscaras de oxígeno cayeron en la cabina principal mientras los pasajeros gritaban. Una madre se aferraba a su bebé envuelto en una cobija azul. Un empresario vomitaba sobre su portafolio. Todos sentían que el avión descendía sin control, pero en los instrumentos la velocidad no bajaba, subía. «Estamos siendo arrastrados», gritó Reina, «como si algo nos jalara desde abajo». Esteban miró por la ventanilla izquierda. Una estructura negra, inmensa, sin forma definida, parecía moverse bajo las nubes, como si estuviera reflejando la forma del avión. No era tierra firme, no era montaña, era algo que no debería estar ahí. A las 21:23, finalmente una frecuencia se abrió. NORAD respondió, pero la voz sonaba diferente, como si estuviera siendo leída por una máquina. Azteca 271, ¿cuál es su intención final? Repita, ¿cuál es su decisión final? ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Esteban. Eso no es NORAD, dijo Reina horrorizada. Están repitiendo nuestra última transmisión. Entonces, entre relámpagos artificiales, una silueta apareció frente al avión, un reflejo idéntico del Azteca 271, mismo modelo, mismo número de registro, mismo patrón de luces, volando directamente hacia ellos, pero invertido como si fuera un espejo deformado. El sistema anticolisión gritó, «Impacto inminente». Apenas 2 segundos los separaban. Esteban tenía que decidir, ascender, descender, virar a la izquierda o apagar todo. Todo se detuvo por una fracción de segundo. Los pasajeros contenían el aliento, las luces parpadeaban como estrobos, el sonido desapareció, incluso el motor pareció apagarse, y en ese silencio absoluto, el capitán decidió. El avión gemelo venía directo, la trayectoria era exacta, como si alguien hubiese copiado el Azteca 271, píxel por píxel, sombra por sombra. En cabina, Reina gritó, «Capitán, debemos virar ya». Pero Esteban no tocó el control, no desvió el rumbo, no descendió, no ascendió, no cerró los sistemas. Tomó la decisión más ilógica de todas, dejar todo como estaba, porque en ese instante suspendido en el tiempo, algo dentro de él entendió. El reflejo no era una amenaza externa, era una trampa, un señuelo, una prueba. «Si jugamos su juego, perdemos», dijo con voz temblorosa. Faltaban exactamente 2 segundos. El impacto era inevitable. La figura del otro avión llenó el parabrisas. Cada detalle era exacto, hasta la chaqueta azul colgada detrás del asiento del piloto, igual que la suya. Y entonces, justo cuando debía sentirse la colisión, todo cambió. Un estallido de luz blanca lo cubrió todo.
Los sistemas se apagaron por completo. Silencio. Luego, oscuridad. Cuando Esteban abrió los ojos, estaba de nuevo en la cabina. Las luces del panel parpadeaban débilmente. El reloj marcaba 21:03. «Reina», preguntó con voz rasposa. «Aquí, estoy aquí», respondió ella confundida. «¿Qué pasó?» Miraron alrededor. Todo parecía normal. Los instrumentos volvían en secuencia. El cielo estaba despejado, las estrellas visibles, el radar limpio. Desde la torre de control en Dallas, una voz familiar dijo: «Azteca 271, tenemos confirmación de su ruta. Bienvenidos al espacio aéreo de Texas. Mantengan curso. Todo en orden». Pero había un problema. La hora no coincidía. Según los sistemas de tierra, eran las 22:36. Habían perdido 1 hora y 33 minutos. En clase turista, la gente dormitaba como si nada hubiese ocurrido, como si el grito, el caos, las máscaras, todo jamás hubiera existido. Esteban miró su reloj. Detenido a las 21:25, justo cuando decidió no decidir. Reina observó el panel. El registro de vuelo estaba vacío entre las 21:03 y las 22:36. Ningún dato grabado, ninguna telemetría. Solo una línea de texto, escrita en el sistema como si alguien o algo la hubiera colocado. La decisión correcta es la que se toma sin miedo. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. Al aterrizar en Dallas, un técnico de mantenimiento encontró algo extraño, una leve marca de impacto en el fuselaje, justo debajo del ala izquierda. No había forma de que eso estuviera ahí sin una colisión real. Pero nadie, ni Esteban, ni Reina, ni el control aéreo, pudo explicar de dónde venía. Esteban nunca volvió a volar de noche, pero cada tanto en sueños ve el momento congelado del otro avión acercándose y la voz susurrando: «A 2 segundos del impacto, el capitán decidió». En la vida, como en el cielo, hay decisiones que se toman cuando ya no queda tiempo, momentos en los que el instinto pesa más que la lógica y en los que la única brújula confiable es el valor. El capitán Valverde no enfrentó una falla técnica, ni una tormenta, ni siquiera un enemigo visible. Enfrentó lo desconocido y aún así decidió. Quizá nunca sabremos qué fue aquello que intentó derribarlos. Tal vez una dimensión distorsionada, una trampa del tiempo, o simplemente el eco de una historia que no debía repetirse. Pero hay algo que sí quedó claro. A veces, la decisión correcta no es cambiar el rumbo, es confiar en lo que no se puede ver. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste la tensión hasta el último segundo, comenta aquí abajo. ¿Tú habrías virado o también habrías confiado en el silencio? Y si quieres más relatos así, donde el cielo se convierte en una frontera entre lo real y lo imposible, suscríbete ahora y acompáñanos, porque cada semana volamos directo hacia lo desconocido.